Autoridades electorales hacen un llamado a los partidos políticos para que se abstengan de hacer campaña por el sí o por el no al plebiscito, mientras la Corte no entregue el texto de este fallo y el presidente de la República convoque a elecciones. De lo contrario, habría sanciones. La MOE, Misión de Observación Electoral, le hizo un llamado a la Corte para que entregue la sentencia del plebiscito cuanto antes. Se inician las campañas, no tenemos hoy una legislación que nos permita decir cómo se está delimitando las reglas de juego para este plebiscito. El magistrado Novoa del CNE aseguró que los partidos políticos aún no pueden hacer campaña por el plebiscito. Estas campañas que se están haciendo con gastos de recursos no declarados al Consejo Nacional Electoral podrían ser objeto de sanciones por la organización electoral porque son actividades y gastos anticipados de campaña que no están permitidos por la legislación electoral. Tampoco se puede revolver la campaña por el plebiscito con las elecciones presidenciales de 2018. Este mecanismo de participación ciudadana no puede ser utilizado para hacer proselitismo electoral, de manera que si están poniendo como voceros de campaña personas que van a ser candidatos o precandidatos en uno y otro lado, yo quiero decir claramente y advertir que hay una violación a la sentencia de la Corte Constitucional. Pero el uribismo y la Unidad por la Paz siguen en campaña. Diciéndole sí a la vida, sí a la paz y adiós a las FARC. Para el no hay recursos oficiales, le cerraron el camino a la abstención, no permiten el voto en blanco, en cambio el gobierno repartiendo tabletas, presionando a los equipos de fútbol, repartiendo casas, repartiendo regalías, hace una enorme campaña por el sí. Ambos sectores esperan que el CNE defina la financiación de las campañas por el sí y por el no a la paz. Bueno, Mauricio, otra vez estamos confundidos o están confundidos muchos ciudadanos por cuenta de los mensajes equívocos del gobierno nacional en torno a la convocatoria del plebiscito. Por un lado se dice que no hay que tener firmado el acuerdo para hacer la convocatoria, pero el otro lado se dice que eso es un experimento. En fin, hay miles de versiones y no sabemos cuál es la real. ¿Por qué se enredará tanto el gobierno nacional en las comunicaciones, en lo que le dice a la ciudadanía? Separemos dos cosas, Camila. Unas dependen del gobierno, otras no dependen del gobierno, sino de la Corte Constitucional. Si ustedes analizan lo que acabamos de presentar en la nota, por un lado, el Consejo Nacional Electoral no puede fijar las condiciones para hacer campaña ni por el sí ni por el no, mientras no conozca la sentencia de la Corte Constitucional. Pero le voy a interrumpir ahí, pero igual ya estamos haciendo campaña. O sea, no hay reglas, pero ya vemos sí no en la calle. Si no hay reglas, nadie las está violando. Exacto. Entonces usted y yo podemos pararnos de cabeza y nadie nos va a decir nada, mientras la Corte no saque la sentencia. Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué no saca la sentencia la Corte? La Corte siempre se demora infinidad de tiempo sacando la sentencia. La ponencia original del magistrado Vargas tenía 300 páginas. Después de que decidieron, todo lo que decidieron hace un par de semanas, subió a 320, 330 páginas más o menos. Pero ese no es el problema es que toca ir magistrado tras magistrado buscándolo para que cogerle la firma y cada uno tiene que leerse las 320 páginas. El último que se las va a leer va a ser Jorge Pretel porque él está en otro cuento, él está tratando de defenderse, preparando su defensa en el proceso que le está siguiendo y que probablemente el Senado lo termine suspendiendo. Es decir, por ahí las cosas van a estar demoradas. Pero lo que no depende de la Corte Constitucional, sino del gobierno, que fue la decisión del presidente Santos de decir, vamos a tener primero los acuerdos sin firmar y mandarlos al Congreso para activar el proceso del plebiscito, tiene un elemento adicional y es que mandándolos al Congreso permite que el Congreso pase la amnistía para los guerrilleros y eso les permite a los guerrilleros, una vez firmen, estar seguros de que van a ser amnistiados si todo esto prospera. Por lo tanto, esto es un tablero a 50 bandas y la gente preguntándose en la casa, bueno, ¿y los contenidos cuándo los conocemos? Esperemos porque hay que conocerlos.